Los políticos republicanos culpan a México de la crisis de opioides que les ha costado tan solo en 2022 más de 100,000 víctimas. Sin embargo, la realidad es que esta crisis de salud se debe a la industria farmacéutica. Hoy en este video hablamos sobre cómo la familia Sackler construyó su inmensa fortuna a partir de la venta de un medicamento llamado Oxycontin. Un medicamento que ha provocado una enorme crisis de salud que Estados Unidos piensa usar como pretexto para intervenir México en un futuro cercano en caso de que lo considere necesario. Todo parece indicar que las próximas elecciones presidenciales que ocurrirán el próximo año en Estados Unidos girarán en torno a la crisis de salud provocada por el fentanilo. Debido a esto, les recomiendo que vean este video hasta el final y que lo compartan con sus conocidos. Estados Unidos acusa a los cárteles mexicanos de estar detrás de una crisis de salud que cada año se cobra la vida de más de 100,000 personas por sobredosis. El gobernador de la Florida ha dicho que en caso de llegar a la Casa Blanca, no descarta iniciar una guerra contra México usando de pretexto la actual crisis de salud por la que atraviesa su país. Ron DeSantis no descarta usar drones para bombardear a los carteles mexicanos en caso de llegar al poder. En este contexto es de vital importancia entender qué está realmente detrás de esta crisis de opioides que sacude a Estados Unidos. Para entender esto hay que empezar por hablar del opio. El opio es una planta conocida por curar el dolor, pero que causa una adicción descontrolada. El tráfico y consumo de opio se remonta a las antiguas civilizaciones. Incluso en el siglo XIX se libraron varias guerras del opio entre el Imperio chino y el británico. Hoy en día el mundo sigue consumiendo enormes cantidades de opio, pero lo hace a través de sus derivados que son la heroína y la morfina. Y todo mundo sabe que son los grandes cárteles los que se dedican a traficar estas sustancias a Estados Unidos. Sin embargo, lo que pocos saben es que el opio también está presente en varios medicamentos comercializados por las grandes farmacéuticas. En 1996, Purdue Pharma lanzó al mercado un medicamento llamado Oxycontin. En aquel entonces, este medicamento, elaborado a partir de la oxicodona, que se deriva a su vez del opio, prometía calmar el dolor provocado por enfermedades como el cáncer o por cirugías. Gracias a esta promesa de curar el dolor y a una campaña agresiva de marketing dirigida a los médicos y a los doctores, el Oxycontin le generó ganancias a Purdue Pharma superiores a los $35,000 millones hasta el año 2017. Vamos, que esta farmacéutica ganó miles de millones de dólares gracias a un medicamento fabricado a partir de un primo químico de la heroína. La razón de tales ganancias es que el Oxycontin provocaba una fuerte adicción entre los pacientes que lo consumían. Esto hacía que una vez que consumías este medicamento ya no lo pudieras dejar de hacer, incluso si tu dolor se había ido. Esto obviamente generó una gran cantidad de adictos que buscaban consumir por todos los medios posibles el llamado Oxycontin. Y obviamente también se creó un inmenso mercado negro alrededor de estas pastillas. Surgieron clínicas falsas dirigidas por médicos corruptos que vendían las recetas del Oxycontin a quien lo quisiera. El sitio web de Los Angeles Times titulaba en julio de 2016 cómo el mercado negro de Oxycontin estimuló el descenso de una ciudad hacia el crimen, la adicción y la industria.
La ciudad de Everett, en el estado de Washington, fue inundada por más de 1 millón de pastillas de Oxycontin tan solo durante el 2008. Eso generó una gran cantidad de adictos que se dedicaron a robar o a prostituirse con el fin de obtener dinero para conseguir Oxycontin. Desde el año 2000, más de medio millón de estadounidenses han muerto por sobredosis de opioides. Millones de estadounidenses se han vuelto adictos. Cada 25 minutos nace un bebé con síndrome de abstinencia de opioides. El gobierno de Estados Unidos estima que el costo del abuso de los opioides supera el $1 billón. A esto se le conoce como la crisis de los opioides. Una crisis de salud que fue provocada por farmacéuticas sin escrúpulos que buscaban lucrar con el dolor de los estadounidenses. El Imperio del Dolor es un libro escrito por Patrick Radden Keefe que habla sobre la historia de la familia Sackler y de cómo ellos construyeron su fortuna a partir de lucrar con el dolor ajeno. Normalmente cuando imaginamos a un narcotraficante, lo primero que se nos viene a la mente es un ranchero que usa bigote, sombrero y que carga un arma de fuego en una camioneta todoterreno. Sin embargo, la realidad es que en la mayoría de las ocasiones los verdaderos capos del narco son gente acaudalada que viste con corbata y traje. En su pantalla usted puede ver a Richard Sackler. Véalo bien, él es un narcotraficante mucho más peligroso que el Chapo Guzmán o que Pablo Escobar. Sin embargo, la mayoría de la gente desconoce quién es porque nunca sale en los medios de comunicación. Su familia se encuentra entre las más ricas de Estados Unidos y su nombre aparece escrito en infinidad de museos. La Galería Sackler en Washington, el Museo Sackler en Harvard, el Centro Sackler para Educación Artística en el Guggenheim, el Ala Sackler en el Louvre en París y los institutos e instalaciones Sackler en Columbia, Oxford y una docena de otras universidades. ¿Se imaginan que acá en México los museos llevaran el nombre del Chapo Guzmán? Pues así ocurre en Estados Unidos, un país que dice combatir al narcotráfico y al crimen organizado y que solapa y que protege a gente como la familia Sackler. El sitio web del periódico New Yorker titulaba el 30 de octubre de 2017, la familia que construyó un imperio del dolor. La despiadada comercialización de analgésicos de la dinastía Sackler ha generado miles de millones de dólares y millones de adictos. Richard Sackler es el creador del Oxycontin, un medicamento que está detrás de la actual crisis de salud por la que atraviesa Estados Unidos. Gracias a estas pastillas pudo construir una gran fortuna, y gracias a dicha fortuna pudo sobornar a infinidad de congresistas y senadores para proteger su negocio de las propias autoridades. Richard Sackler se dio cuenta que en esta sociedad todo gira en torno a buscar el placer y huir del dolor. Esto es un ciclo eterno del cual parece que no podemos salir. El Oxycontin ayudaba a la gente a huir del dolor y por eso se convirtió en el medicamento más vendido dentro de Estados Unidos. El sitio web del periódico británico The Guardian titula: Rudy Giuliani ganó un acuerdo para que el fabricante de Oxycontin continúe con las ventas de la droga detrás de las muertes por opiáceos. En 2007, Purdue Pharma se enfrentaba a una multa de $1.000 millones por haber provocado la muerte de miles de personas por sobredosis de Oxycontin. Ante eso, Purdue Pharma contrató a Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York. Gracias a las conexiones políticas de Giuliani, Purdue Pharma solo tuvo que pagar $634 millones y logró mantener su negocio a salvo.
$634 millones puede parecer como mucho dinero, pero en la práctica solo representaba un pequeño porcentaje de las ganancias multimillonarias que le generaba a esta farmacéutica las ventas del OxyContin. Con esta sentencia, el gobierno de Estados Unidos le daba luz verde a las grandes farmacéuticas de su país para que éstas se conviertan en la práctica en los grandes capos del narcotráfico. Ahora mucho se dice en los medios de comunicación que México y China son los principales productores de drogas que llegan a Estados Unidos, pero la verdad es que gran parte del opio lícito que se consume dentro de ese país se produce en Tasmania, en Australia. El sitio web psmac.com titula cómo una isla en las antípodas se convirtió en el principal proveedor mundial de opioides lícitos. Las compañías farmacéuticas explotaron una laguna regulatoria que permitió un auge de décadas en la producción de opioides lícitos, alimentado por amapolas cultivadas en Tasmania. Esto es lo que la isla puede decirnos y por qué el suministro es importante para entender la tercera ola de la crisis de sobredosis. Johnson & Johnson, una marca reconocida por vender productos para el cuidado de los bebés, es también el mayor productor a nivel mundial de opio lícito. Dicho opio se produce en Tasmania, que es una isla que le pertenece a Australia, que es un aliado de Estados Unidos. Ahí a los agricultores se les paga miles de dólares por sus cosechas. Gracias a los cultivos del opio en Tasmania, es mucho más rentable ser agricultor en ese lugar que trabajar en una oficina. Entonces, esto del combate al narcotráfico y de la guerra contra el crimen organizado es sin duda el mayor fraude jamás creado por Estados Unidos. La verdad es que no puedes decir que combates al narco mientras le permites a tus farmacéuticas inundar el mercado con productos derivados del opio. No puedes decir que los cárteles mexicanos son los malos de la historia cuando le otorgas impunidad a estas farmacéuticas y a gente como la familia Sackler. La realidad es que las grandes farmacéuticas de Estados Unidos crearon todo un mercado de adictos que después fue aprovechado por los cárteles mexicanos. Entonces, si Estados Unidos quisiera resolver su crisis de salud, antes de pensar en invadir México, debería de empezar por prohibir la venta de medicamentos como el OxyContin. Debería hacer justicia enviando a prisión a los ejecutivos de estas grandes farmacéuticas. ¿Es esto un accidente regulatorio o por el contrario el propio sistema facilitó y creó las condiciones para que estallara la actual crisis de salud que afecta a Estados Unidos? Yuval Noah Harari, que es un intelectual muy escuchado por las élites globales, dijo, y cito: ¿qué haremos con los humanos una vez que ya no los necesitemos gracias a la automatización y a la inteligencia artificial? Por el momento, nuestra mejor solución es mantenerlos felices con drogas y juegos de computadora. El extremismo político, la rebelión, la frustración y la depresión amenazan la existencia del propio sistema. Y por lo tanto el sistema hará todo lo que esté a su alcance para doblegarnos. Y por eso el sistema prefiere ver a la gente rogándose antes que verlos organizando una rebelión o una revolución. En un video anterior en este mismo canal, cuando hablamos sobre la huelga de Hollywood, les comenté sobre la película del Congreso. Ahí en esa película se nos advierte de un futuro tan horrible que la gente opta por enmascarar su cruda realidad con antidepresivos y drogas que lo único que hacen es ocultar la verdad. Lo único que ha mejorado en este futuro distópico son los tipos de drogas que han construido un mundo de fantasía química.
Por último, si usted quiere ver más sobre este tema, hay varios documentales que lo abordan. En HBO está El crimen del siglo, en Netflix se acaba de estrenar Medicina letal y en Star Plus o Hulu está Dopesick. En conclusión, la cruel verdad de este sistema es que el negocio de las grandes farmacéuticas y de los cárteles mexicanos está conectado. Las drogas son ante todo una forma de control creada por el propio sistema para doblegarnos. Y ante todo esto forma parte de un negocio multimillonario que alimenta las ganancias de las grandes farmacéuticas que cotizan en Wall Street. Obviamente es injusto que Estados Unidos use en un futuro cercano como pretexto para intervenir en México una crisis de salud creada por sus propias farmacéuticas. Esto es una guerra dirigida tanto contra el pueblo de Estados Unidos como el de México, y por eso es tan importante saber la verdad. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario, dando clic en este lado. Gracias.